Al conocerte, conocí mi destino, no como una idea abstracta o como una ilusión lejana, sino como una verdad viva que respiraba frente a mí y que sin decir una sola palabra, ya le estaba dando sentido a todo lo que soy. Porque hay encuentros que no se explican con lógica, ni se entienden con la razón. Encuentros que simplemente se sienten en el centro del alma, como si siempre hubieran estado escritos en algún lugar invisible, esperando el momento exacto para manifestarse, y así fue contigo. Porque desde el instante en que llegaste a mi vida, sentí que algo dentro de mí se alineó. Como si todas las piezas que estaban dispersas finalmente encontraran su lugar correcto, y entendí que mi camino, con todos sus desvíos, con todas sus esperas, con todas sus incertidumbres, no había sido un error ni una pérdida de tiempo. Había sido la preparación necesaria para encontrarte, porque tú no llegaste como algo pasajero, llegaste como una certeza, como una presencia que no necesitaba justificarse. Llegaste como una verdad que mi corazón reconoció sin miedo, y fue en ese reconocimiento donde comprendí que el destino no es un lugar al que se llega, sino una persona con la que todo cobra sentido. Y tú eres ese sentido en mi vida, porque antes de ti todo existía, pero nada tenía la misma profundidad, nada tenía el mismo significado, nada tenía la misma claridad. Y no es que mi vida estuviera vacía, es que no estaba completa. Es que aún no había descubierto la dimensión que solo tú podías abrir en mí. Porque tu presencia no solo cambió lo que sentía, cambió la forma en que entiendo el mundo, cambió la forma en que entiendo el tiempo, cambió la forma en que entiendo mi propia existencia. Y es que cuando te conocí, no solo encontré a alguien a quien amar, me encontré a mí mismo en una versión más verdadera, en una versión más consciente y más viva, como si tu amor hubiera despertado partes de mí que estaban dormidas, partes de mí que estaban esperando el momento correcto para florecer. Y ese momento fuiste tú, porque contigo entendí que el destino no es una obligación, es una elección que el alma hace cuando reconoce su hogar, y mi alma te reconoció sin dudar, sin cuestionar, sin resistir, porque había en ti una familiaridad que no se explica, una cercanía que no depende del tiempo, una conexión que trasciende las palabras, y en esa conexión encontré la paz que siempre había buscado. Sin saberlo, encontré la dirección que mi vida necesitaba, encontré el propósito que le da sentido a cada uno de mis días, porque ahora todo lo que hago, todo lo que sueño y todo lo que deseo tiene
un punto de origen y un punto de regreso, y ese punto eres tú, porque tú te convertiste en la brújula que orienta mi corazón, en la luz que ilumina mis decisiones, en la razón silenciosa detrás de mi esperanza. Y no fue algo que decidí con la mente, fue algo que sentí con el alma, algo que creció de forma natural, sin esfuerzo, sin imposiciones, como crecen las cosas que están destinadas a existir. Y es que cuando el destino se presenta, no necesita convencerte, simplemente te hace sentir en casa. Y tú me hiciste sentir en casa desde el primer momento. No porque el mundo cambiara, sino porque mi forma de estar en él cambió. Porque ahora ya no camino con la misma incertidumbre. Ahora camino con la certeza de que no estoy perdido, de que no estoy incompleto, de que no estoy solo, porque tu existencia le dio una nueva dimensión a la mía, una dimensión donde el amor no es solo una emoción, es una guía, es una fuerza, es una verdad que sostiene todo lo que soy. Y al conocerte entendí que el destino no siempre se presenta con señales evidentes. A veces llega en forma de una mirada, en forma de una conversación, en forma de una presencia que poco a poco se vuelve indispensable, y así te volviste tú, para mí, indispensable, no por necesidad, sino por significado, no por dependencia, sino por elección, porque te elijo cada día, no como una repetición, sino como una reafirmación de la verdad que descubrí cuando te conocí. Y esa verdad es que mi vida tiene más sentido contigo que sin ti, que mi camino tiene más claridad contigo que sin ti, que mi corazón tiene más paz contigo que en cualquier otro lugar. Y no se trata de que tú completes algo que estaba roto, se trata de que tú revelaste algo que estaba destinado, algo que siempre fue mío, pero que solo podía entender cuando te encontrara. Porque hay destinos que no se imponen, se revelan, y tú fuiste la revelación más hermosa que mi vida pudo haber recibido. Porque en ti encontré no solo el amor, encontré el propósito, encontré la dirección, encontré el lugar donde mi alma puede descansar sin miedo. Y ahora que sé lo que significa encontrarte, sé también que no hay camino más verdadero que el que me lleva a ti. No hay futuro más claro que el que construyó. Es decir, que el que construyo contigo. No hay destino más real que el que comenzó el día en que nuestras vidas se cruzaron. Porque al conocerte, no solo conocía a la persona que amo, conocí la razón por la cual todo en mi vida tuvo que suceder exactamente como sucedió. Conocí el punto donde todo converge, el punto donde todo cobra sentido, el punto donde mi historia encontró su significado más profundo. Y ese punto, ese destino, siempre ha sido tú.
Al conocerte conocí mi destino, pero no como algo escrito en piedra que me obligara, sino como una verdad suave que me invitó a quedarme, como una sensación clara de que después de tanto andar sin comprender completamente el propósito de mis pasos, finalmente había llegado al lugar donde mi alma podía dejar de buscar, porque tú no apareciste como una casualidad, apareciste como una respuesta, apareciste como una confirmación silenciosa de que todo lo que viví antes tenía un sentido más grande del que podía entender. En ese momento, y fue entonces cuando comprendí que el destino no siempre es un lugar al que uno llega físicamente. A veces es una persona que transforma tu manera de existir, que transforma tu manera de sentir el tiempo, que transforma tu manera de entender el amor. Y tú hiciste todo eso en mí, sin esfuerzo, sin promesas exageradas, sin necesidad de demostrar nada, simplemente siendo tú, simplemente existiendo de esa manera tan única que tienes. Y desde entonces, algo dentro de mí dejó de sentirse incompleto, dejó de sentirse en tránsito. Algo dentro de mí dejó de sentirse perdido, porque tu presencia me dio una dirección que no depende de mapas ni de certezas externas. Al conocerte, conocí mi destino, no como una idea abstracta o como una ilusión lejana, sino como una verdad viva que respiraba frente a mí y que sin decir una sola palabra, ya le estaba dando sentido a todo lo que soy. Porque hay encuentros que no se explican con lógica, ni se entienden con la razón. Encuentros que simplemente se sienten en el centro del alma, como si siempre hubieran estado escritos en algún lugar invisible, esperando el momento exacto para manifestarse, y así fue contigo. Porque desde el instante en que llegaste a mi vida, sentí que algo dentro de mí se alineó, como si todas las piezas que estaban dispersas finalmente encontraran su lugar correcto, y entendí que mi camino, con todos sus desvíos, con todas sus esperas, con todas sus incertidumbres, no había sido un error ni una pérdida de tiempo, había sido la preparación necesaria para encontrarte, porque tú no llegaste como algo pasajero, llegaste como una certeza, como una presencia que no necesitaba justificarse. Llegaste como una verdad que mi corazón reconoció sin miedo, y fue en ese reconocimiento donde comprendí que el destino no es un lugar al que se llega, sino una persona con la que todo cobra sentido. Y tú eres ese sentido en mi vida, porque antes de ti todo existía, pero nada tenía la misma profundidad, nada tenía el mismo significado, nada tenía la misma claridad. Y no es que mi vida estuviera vacía, es que no estaba completa.
es que aún no había descubierto la dimensión que solo tú podías abrir en mí. Porque tu presencia no solo cambió lo que sentía, cambió la forma en que entiendo el mundo, cambió la forma en que entiendo el tiempo, cambió la forma en que entiendo mi propia existencia. Y es que cuando te conocí, no solo encontré a alguien a quien amar, me encontré a mí mismo en una versión más verdadera, en una versión más consciente y más viva, como si tu amor hubiera despertado partes de mí que estaban dormidas, partes de mí que estaban esperando el momento correcto para florecer. Y ese momento fuiste tú, porque contigo entendí que el destino no es una obligación, es una elección que el alma hace cuando reconoce su hogar, y mi alma te reconoció sin dudar, sin cuestionar, sin resistir, porque había en ti una familiaridad que no se explica, una cercanía que no depende del tiempo, una conexión que trasciende las palabras. En esa conexión encontré la paz que siempre había buscado. Sin saberlo, encontré la dirección que mi vida necesitaba. Encontré el propósito que le da sentido a cada uno de mis días. Porque ahora todo lo que hago, todo lo que sueño y todo lo que deseo tiene un punto de origen y un punto de regreso. Y ese punto eres tú, porque tú te convertiste en la brújula que orienta mi corazón, en la luz que ilumina mis decisiones, en la razón silenciosa detrás de mi esperanza. Y no fue algo que decidí con la mente, fue algo que sentí con el alma, algo que creció de forma natural, sin esfuerzo, sin imposiciones, como crecen las cosas que están destinadas a existir. Y es que cuando el destino se presenta, no necesita convencerte, simplemente te hace sentir en casa. Y tú me hiciste sentir en casa desde el primer momento, no porque el mundo cambiara, sino porque mi forma de estar en él cambió, porque ahora ya no camino con la misma incertidumbre. Ahora camino con la certeza de que no estoy perdido, de que no estoy incompleto, de que no estoy solo, porque tu existencia le dio una nueva dimensión a la mía, una dimensión donde el amor no es solo una emoción, es una guía, es una fuerza, es una verdad que sostiene todo lo que soy. Y al conocerte entendí que el destino no siempre se presenta con señales evidentes. A veces llega en forma de una mirada, en forma de una conversación, en forma de una presencia que poco a poco se vuelve indispensable, y así te volviste tú para mí, indispensable, no por necesidad, sino por significado, no por dependencia, sino por elección, porque te elijo cada día, no como una repetición, sino como una reafirmación de la verdad que descubrí
cuando te conocí. Y esa verdad es que mi vida tiene más sentido contigo que sin ti, que mi camino tiene más claridad contigo que sin ti, que mi corazón tiene más paz contigo que en cualquier otro lugar. Y no se trata de que tú completes algo que estaba roto. Se trata de que tú revelaste algo que estaba destinado, algo que siempre fue mío, pero que solo podía entender cuando te encontrara. Porque hay destinos que no se imponen, se revelan, y tú fuiste la revelación más hermosa que mi vida pudo haber recibido. Porque en ti encontré no solo el amor, encontré el propósito, encontré la dirección, encontré el lugar donde mi alma puede descansar sin miedo. Y ahora que sé lo que significa encontrarte, sé también que no hay camino más verdadero que el que me lleva a ti. No hay futuro más claro que el que construyó. Es decir, que el que construyo contigo. No hay destino más real que el que comenzó el día en que nuestras vidas se cruzaron. Porque al conocerte, no solo conocía a la persona que amo, conocí la razón por la cual todo en mi vida tuvo que suceder exactamente como sucedió. Conocí el punto donde todo converge, el punto donde todo cobra sentido, el punto donde mi historia encontró su significado más profundo. Y ese punto, ese destino, siempre ha sido tú. Al conocerte, conocí mi destino, pero no como algo escrito en piedra que me obligara, sino como una verdad suave que me invitó a quedarme, como una sensación clara de que después de tanto andar sin comprender completamente el propósito de mis pasos, finalmente había llegado al lugar donde mi alma podía dejar de buscar, porque tú no apareciste como una casualidad, apareciste como una respuesta, apareciste como una confirmación silenciosa de que todo lo que viví antes tenía un sentido más grande del que podía entender. En ese momento, y fue entonces cuando comprendí que el destino no siempre es un lugar al que uno llega físicamente. A veces es una persona que transforma tu manera de existir, que transforma tu manera de sentir el tiempo, que transforma tu manera de entender el amor. Y tú hiciste todo eso en mí, sin esfuerzo, sin promesas exageradas, sin necesidad de demostrar nada, simplemente siendo tú, simplemente existiendo de esa manera tan única que tienes. Y desde entonces, algo dentro de mí dejó de sentirse incompleto, dejó de sentirse en tránsito. Algo dentro de mí dejó de sentirse perdido, porque tu presencia me dio una dirección que no depende de mapas ni de certezas externas.